Buenos días, estamos en la clase número 4, es profundización con retroalimentación, solución de dudas para que los estudiantes puedan entregar perfectamente su taller. Entonces, nos preguntan, ¿qué significa yo voy a hacer como un bosquejo de cada una de las preguntas que se plantean en la guía. Recuerde que la guía tiene 3 momentos, o tiene 4 actividades, mejor dicho. Actividad 1 y 2 era la de las actividades de saberes previos y motivación, sensibilización, que solucionamos las dudas en la clase número 1. Esta es la actividad 3. Entonces la actividad 3 está repartida en 2 partes. Una parte que es teórica y otra parte que es práctica. Saqué cada una de las preguntas propuestas en las actividad 3 y le vamos a dar como un bosquejo para que ustedes la puedan solucionar plenamente. ¿Qué significa la gravedad y cuál es el valor de ella en la Tierra? Pues entonces recuerden que la gravedad es la fuerza, ¿sí?, que hace que todos los objetos se atraigan sobre el planeta Tierra. Es una fuerza que atrae los objetos de manera vertical hacia el planeta Tierra. La encontramos en toda la parte de la atmósfera, que es como el primer nivel o la primera capa que tenemos de aire. Y muy bien, Gina, eso, me gusta que me vayan participando por el chat. Súper bien que ustedes vayan contestando las respuestas por el chat. Y su valor es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Para los cálculos nosotros lo aproximamos a 10. Ya saben, si tienen dudas por el chat me las van haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre caída libre y movimiento uniforme acelerado? Entonces, la caída libre, pues cuando tenemos una caída libre, aquí la aceleración siempre va a ser la misma. ¿Cuál es el valor de la aceleración? Por ejemplo, en este objeto que va hacia abajo, ¿cuál es el valor de la aceleración? La aceleración es constante. Sí, la aceleración es constante porque tiene siempre el mismo valor. ¿Cuál sería el valor para este primer dibujo que les estoy mostrando con el cursor? ¿Cuánto vale la aceleración en este dibujo? Lo de la gravedad, sí, lo de la gravedad. Pero entonces, ¿cuál sería el valor para este dibujo? 9,8 metros sobre segundo. 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y para este que va hacia arriba, ¿sí? ¿Cuál sería el valor de la gravedad hasta que llega a la altura máxima? ¿Cuál sería? Menos 9,8. Eso, perfecto. O sea que la aceleración es negativa cuando va hacia arriba y es positiva cuando va hacia abajo y corresponde al valor de la gravedad. En un movimiento uniforme acelerado, como los que estoy señalando aquí, por ejemplo, la aceleración puede tomar diferentes valores. Aquí me dice que la aceleración es mayor a 0, o sea que está aumentando la velocidad. Miren que este vehículo va muy rápido. Cuando la aceleración es menor a 0, el vehículo, ¿qué está haciendo? Frenando. Frenando, disminuyendo la velocidad. Y cuando la aceleración es igual a 0, ¿qué pasa con el vehículo? En este caso es una cicla. Siempre va a la misma velocidad. Eso, perfecto, siempre a la misma velocidad. Yo quiero que, como estamos haciendo pues esta clase de esta manera, yo no quiero que ustedes me transcriban un texto en la solución de las preguntas, porque yo no le estoy diciendo que me dé definiciones. Yo prefiero que usted me comente lo que usted entiende. Si usted gusta, vuelve a ver el video y me comenta de lo que usted entiende, de lo que usted participa. ¿Por qué consideras importante el teorema de Pitágoras? Bueno, entonces empezamos definiendo qué es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me da que C, que es la parte más larga, chicos, mire, este es el triángulo y C sería la hipotenusa, que es la parte más larga, elevada al cuadrado es igual a la suma de cualquier de los dos catetos, ¿sí? Igual la suma no tiene que llevar un orden, elevados también al cuadrado.
Entonces, ese es el teorema de Pitágoras. ¿Qué me permite? ¿Por qué es importante? Porque me permite identificar cuál es el valor de la longitud, ya sea de la hipotenusa o de alguno de los catetos cuando solamente tengo dos valores. Por eso es importante el teorema de Pitágoras, porque me permite identificar el valor de la hipotenusa o de los catetos. Y nosotros lo utilizamos cuando queremos tener, digamos que en este cateto B tenemos el valor de X y en este cateto A tenemos el valor de Y deseamos saber realmente cuál es el movimiento entre X y Y, pues el resultante del movimiento es la hipotenusa. Por eso es que es importante. Me preguntan de cuál es la diferencia entre el movimiento circular y el movimiento en un plano. Miren, observemos los dos dibujos. ¿Sí? Le voy a lanzar la pregunta a Alejandro Gutiérrez. Alejandro, observamos estos dibujos que te estoy señalando aquí me representan el movimiento circular y este que te estoy dibujando acá, el movimiento en un plano, pues de lo que hemos visto en clase. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Alejandro. Hay una diferencia que puede haber, para mí habrían dos diferencias principales. Una que se puede ver a simple vista. ¿Cuál sería? Que uno es circular y el otro es plano. Exacto. Ese es el primer, Alejandro, que no contesta. Ese es el primer, la primera observación que yo puedo hacer. Mira, que estos movimientos son... ¿Sí ves? Chicos, cerramos, por favor, buenos días, cerramos el audio, solo los que vayan a participar. Eso, Isabela dice que el circular va en 360 grados y hace un recorrido de 360 grados siempre, así sea un movimiento chiquito, sea una cuerda pequeña, una cuerda grande, siempre es un movimiento circular, mientras que el movimiento en un plano es un movimiento lineal, mire, forma una línea, esa es la diferencia. Yanilza dice que el movimiento circular mantiene un eje de giro constante y en un plano es una línea que cruza. Sí, generalmente lo que nosotros estamos estudiando en este momento, ¿sí? La teoría que estamos haciendo es que siempre va a formar una línea recta el movimiento en un plano. Y muy bien, Yanilza, el movimiento circular es aquel que me permite hacer círculos y estos círculos siempre van a estar definidos por 360 grados. Esa es la que yo veo a primera vista. La segunda diferencia es que las fórmulas para solucionar las dudas que yo tenga en el movimiento circular son muy diferentes a las fórmulas que yo tenga para solucionar las dudas en el movimiento de un plano. Ya vamos a mirar todas, Jimmy. Dice, para ti, ¿qué significa átomo? ¿Cuáles son las partículas que lo constituyen y sus características? Nosotros no tenemos un dibujo, ¿sí? No tenemos una fotografía de un átomo. Esto se llama un modelo. ¿Qué es un modelo? Es una representación de lo que es un átomo. Entonces, en química se define el átomo como la unidad estructural y funcional de la materia. Y está constituido por dos partes. El que ven aquí, Julián Narváez, el que vemos rojo, ¿qué es? Este que vemos rojo aquí, ¿cómo se llama? El núcleo. Y lo que está en azul es... Son las órbitas, ¿no? Las orbitales. Los orbitales. En el núcleo encontramos los protones y los neutrones, que serían las partículas, y los orbitales encontramos los electrones. Los neutrones y los protones están en un espacio muy pequeño, en un espacio confinado, y ellos se encuentran ahí quieticos. Mientras que los electrones, ellos no están quieticos, ellos siempre están girando en estos espacios que nosotros denominamos orbital. Sí, Valentina, muy bien. Me preguntan F, ¿cuál es la diferencia entre molécula, elemento y átomo? Esta pregunta, chicos, es fundamental que ustedes sepan la diferencia entre molécula, elemento y átomo.
¿Qué es el átomo? El átomo es lo que acabamos de ver. El átomo es, un modelo constituido por electrones, protones y neutrones. Eso es el átomo. ¿Qué son los elementos? ¿Qué es elemento? Por ejemplo, en la tabla periódica tenemos H. Entonces, H es un elemento. ¿Y qué es un elemento? Un elemento es la unión de muchos átomos, todos igualitos. ¿Átomos de qué? Átomos de hidrógeno. Cada uno de los átomos de estos elementos es diferente. Por eso es que estos elementos son diferentes. Entonces, ¿qué es un elemento? Un elemento es la unión de muchos átomos. Entonces, si tenemos el oxígeno, por ejemplo, todos los átomos son de oxígeno, ¿sí? Eso es un elemento, la unión de muchos átomos. ¿Qué es una molécula? Una molécula es la unión de diferentes elementos o de átomos de los mismos elementos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos moléculas simples como esta que usted ve aquí, las dos bolitas rojas. Eso significa que aquí hay unido químicamente, entonces una molécula es la unión química de dos átomos iguales. Aquí estos de hidrógeno, ellos están juntos, pero no están unidos. Entonces, como en la sociedad encontramos mucha gente, ¿sí? Y estamos juntas, pero no estamos unidos. ¿Quiénes estamos unidos? Pues las familias. Entonces, eso sería como la unión del 2 de oxígeno y este sería, digamos que la unión química de 3 átomos. Esos serían simples. Las moléculas más compuestas, ¿sí? Un poco más elaboradas, son cuando se unen elementos, átomos de diferentes elementos. Por ejemplo, aquí tenemos la unión de un átomo de oxígeno que se ha unido químicamente a dos átomos de hidrógeno. Entonces, esa es la diferencia. ¿Qué es átomo? Pues átomo es la unidad estructural de la materia. ¿Qué es elemento? Elemento es la unión de varios átomos, el conjunto de varios átomos ahí reunidos. Y el compuesto es la unión química de átomos que pueden ser iguales o de átomos diferentes, de diferentes elementos. Pregunta G, ¿para qué sirve realizar una estructura de Lewis? Entonces, este es un modelo de estructura de Lewis. Dos personas levantaron la mano. Andrés Moreno, ¿ibas a decir algo? Andrés Moreno. Miguel Salazar también levanta la mano. Miguel, ¿ibas a decir algo? Ok. Entonces, me preguntan, estructura. Eso, muy bien. ¿Para qué sirve la estructura de Lewis? Para predecir una estructura, porque me permite identificar qué tipo de enlaces está formando unos elementos, qué tipo de enlace está formando para saber qué tipo de compuesto finalmente pueden lograr llegar a ser. Valentina me dice que para reconocer datos acerca de la reactividad de los compuestos. Sí, muy bien. Jimmy, eso, perfecto. Sí, lo que me sirve es para predecir, para conocer acerca de que si una sustancia se puede formar o no. Entonces, la química va aplicada a la realidad. Chicos, si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo un pedazo de madera y tengo agua y yo los mezclo, ¿será que hacen reacción? No. No, no hacen reacción. Entonces, no todo lo que yo quiera unir va a ser reacción. ¿De qué depende? Depende de la estructura que tenga. Por ejemplo, aquí yo sé que el oxígeno formó un enlace con el nitrógeno y este nitrógeno formó un doble enlace con el otro oxígeno. Eso me predice que la molécula exista o no exista. Para eso sirve la estructura de Lewis. Me pregunta H, ¿qué se debe tener en cuenta para realizar una estructura de Lewis? ¿De dónde obtengo la información? Entonces, lo que se debe tener en cuenta para hacer la estructura de Lewis son ¿qué se debe hacer? Escríbanme por el chat.
Eso, muy bien, Valentina. Buena la respuesta de Andrés, contar con los electrones. Bueno, vamos a dar respuestas un poco más propias, ¿no? La idea es que ustedes no copien tanto de internet, sino que puedan responder con sus propias palabras. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? Los electrones de valencia. Para hacer una estructura de Lewis debo tener en cuenta los electrones de valencia. ¿Dónde encuentro eso? Aquí, chicos, mire. El grupo determina los electrones de valencia. Yo quise traer como un pedacito, extraer un pedazo de la tabla periódica donde vemos que, por ejemplo, aquí tenemos el grupo 3A. ¿Qué significa eso? Que todos los de esta línea van a tener 3 electrones de valencia. Aquí tenemos, por ejemplo, 7A. Este es el grupo 7, es decir, que flúor, cloro, bromo, yodo tienen 7 electrones de valencia. ¿Para qué sirve eso? Eso sirve para poder determinar qué tipo de enlaces van a formar los compuestos. Entonces, esa sería la solución a la pregunta. Pregunta H. Esta es la misma. Pregunta J. ¿Cuáles son los tipos de enlaces que se explicaron y en qué consisten? Hay muchos tipos de enlaces en química. Nosotros no vamos a ver todos los tipos de enlaces porque sería desgastante. Adriana Montaño, ¿cuáles son los tipos de enlaces que vimos en clase? Adriana. Eso, Jimmy, muy bien. Iónico y covalente. Nosotros solamente vimos estos dos tipos de enlaces. ¿En qué consisten? Este sería una imagen que representa un enlace covalente. ¿En qué consiste? Que los electrones se comparten. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de llegar al nivel de energía completo. Entonces, en este caso tenemos un electrón del hidrógeno, que sería el azul, y los electrones del carbono, que sería el rojo, que ellos están compartiendo. Se comparte siempre un par de electrones por enlace. Entonces, aquí este hidrógeno y este carbono, como les estoy señalando, estarían compartiendo un par de electrones, formando un enlace. Y así, este carbono tiene 4 enlaces. Dependiendo de la diferencia de electronegatividad, muy bien, Juliet, puede que ocurran enlaces polares o no polares. ¿Qué es polar? Cuando se forma un polo, como cuando alguien tira más para una idea. Y no polares o apolares es cuando todos tienen como la misma fuerza. ¿De qué depende eso? De la energía o de la diferencia de electronegatividad. Ese es un enlace covalente cuando se comparte. Puede ser polar y no polar. Esta sería la imagen de un enlace iónico. ¿Qué significa eso? Cuando se está haciendo la transferencia de electrones. Para que haya una transferencia, alguien tiene que dar, este da un electrón y alguien tiene que recibir. Este recibe un electrón. Entonces miren que si este da un electrón, este completa 2 electrones en su último nivel de energía, porque recuerden que la configuración 1s2 me dice que para estar contento en el nivel de energía 1 deben haber 2 electrones, y este tenía 2, 4, 6, 7 y le llega 1, o sea que completó la regla del octeto con 8. Me preguntan, ¿para qué nos sirve el valor de la electronegatividad? El valor de la electronegatividad nos sirve para determinar. Eso, muy bien, Valentina. El valor de la electronegatividad nos sirve para determinar si el enlace es covalente polar, covalente no polar o es un enlace iónico. Y lo que dice Valentina es muy cierto, que la electronegatividad determina la capacidad o la fuerza que tiene
un átomo de atraer los electrones de con quien se está combinando. Muy bien, Geraldine. Eso sí, Miguel, sirve para atraer para atraer hacia él los electrones de otro átomo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un enlace entre hidrógeno y cloro. El hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1, el cloro tiene una electronegatividad de 3. La diferencia entre estas dos me da 0,9. Comparándolo con el valor que nos da la tablita, eso significa que la diferencia hace que sea un enlace covalente, pero un enlace covalente polar. Eso significa que este electrón del hidrógeno va a permanecer más tiempo en el cloro, porque el cloro tiene más fuerza que el hidrógeno. Mire, 3 es mayor que 2,1. Para eso nos sirve. Chicos, en 2 minutos voy a transcribir, voy a copiar el chat para colocarlo en mi asistencia. Los que no se hayan registrado, pues no van a quedar. Entonces, para que por favor los que no hayan escrito su nombre lo escriban con grado. El tiempo se nos va a agotar, salimos y volvemos a ingresar para terminar la clase. La idea es que todos vuelvan a ingresar. Yo tengo en este momento 38 participantes y los 38 deben ingresar nuevamente. Me dice, con tus propias palabras describe cada una de las leyes de Newton y las respectivas fórmulas que se usa para desarrollar los ejercicios. Define cada variable de la fórmula. Entonces, yo les había puesto a ustedes en la guía las fórmulas que describen las leyes de Newton. De ahí las pueden sacar. Entonces, la primera ley es la ley de inercia, que dice que si a algo no se le aplica una fuerza, una motivación, sigue igual. Ese es el estado de inercia, como cuando usted está durmiendo, a menos de que su mamá vaya y lo despierte, usted se va a levantar. Eso significa inercia. La otra segunda ley es la ley de la fuerza. ¿Qué significa eso? Que para que un objeto se mueva hay que aplicarle una fuerza. Entonces, como por ejemplo, cuando usted quiere levantar una piedra, pues para usted poder levantar una piedra de gran tamaño, tiene que aplicar mucha fuerza. Pero si la piedra es de menor tamaño, usted puede aplicar poca fuerza. Entonces, básicamente la que describe la fuerza después es igual a masa por aceleración. La tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción. Eso quiere decir que siempre que nosotros hagamos algo, ese algo tiene una repercusión. Por ejemplo, si yo hablo, esa es la acción. ¿Cuál es la reacción? Ustedes me escuchan. Eso define las leyes de Newton. Cuando me dicen que escriba las fórmulas, usted va a ir a la guía, las va a encontrar y las va a transcribir. Y me dicen que defina cada variable. Entonces, por ejemplo, voy a definir esta de aquí. Ustedes deben hacerlas con todas, yo les voy a dar el ejemplo con esta. Entonces, F, ¿qué significa la variable F? Significa fuerza. ¿Cuál es su unidad de medida? La unidad de medida de fuerza es newtons, en eso se expresa. M, ¿qué es M? M es masa. ¿Cómo se expresa la masa en kilogramos? A, ¿qué es A? A es aceleración. ¿Cómo se expresa en metros sobre segundo al cuadrado? Acá me hacen una pregunta, profe, una pregunta. ¿Cuándo es que tenemos que enviar el taller? El taller tiene plazo de enviarlo hasta el lunes. La idea era que hoy tuvieran el taller resuelto, que lo complementaran con lo que yo les estoy explicando y que me lo puedan enviar. Hoy tenemos viernes, sábado, domingo, lunes. Serían 4 días para que ustedes terminen de complementar. El que ya lo quiera enviar hoy, perfecto. O sea, me lo pueden enviar desde hoy hasta el lunes. ¿Listo? Lo que pasa es que el 17 de julio, Miguel dice es que el taller hay una fecha que dice 17 de julio porque recuerden que la guía no termina aquí. Hay una segunda parte de la guía que es la profundización donde vamos a hacer los videos y la evaluación. O sea, la guía completa termina el 17 de julio. La guía escrita, que esta es una parte de la guía, termina para el día lunes. De hecho, di un plazo de más porque como no tuvimos una semana clase, porque yo no tenía internet, pues por eso no les pude dar la clase. ¿Listo? ¿Listo, Miguel?
voy a transcribir el chat. Espérenme un momentico, porque si no lo hago ahorita, se me olvida. Y me quedo sin la asistencia. Es muy importante la asistencia. Por favor, María Pérez, ¿me lees la pregunta? En la vida cotidiana, enumera 5 usos que se le puedan dar a las leyes de Newton. Dígame usted por lo menos 2. Que usted le pueda dar. Cuando chocamos con una mesa, Eso, la mesa 1. nos va a La devolver mesa la le misma devuelve el fuerza. golpe, ¿no? Ujú. Y 2. Cuando desinflamos un globo, la fuerza con la que sale el aire hace que el globo se mueva de un lado a otro. Eso, muy bien. Esa sería, y son 5, o sea, ustedes completan los otros. La idea para mí perfecta es que ustedes puedan, listo, ya la copié. La idea es que ustedes puedan, aquí están viendo la pantalla. Sí, profe. Listo. La idea es que ustedes puedan resolver las preguntas con palabras cotidianas, ¿sí? Entre más palabras cotidianas usemos, pues mejor va a ser. Porque de esa manera puede... Eso, muy bien, Gina. Cuando empujamos un carro, espérenme que esto se me bloqueó. Si salimos, volvemos a iniciar para terminar la clase, ¿no? Entonces, estos serían unos ejemplos, ustedes me dieron unos. Me preguntan, M, ¿qué es lo típico en un óxido, un hidrácido y una sal? Chicos, aquí ya empezamos funciones químicas y nosotros vimos un bosquejo de funciones químicas, pero vamos a terminar de verlo en la próxima guía. Entonces, ¿qué es lo típico en un óxido? Entonces, todos los óxidos tienen oxígeno y el oxígeno trabaja con un estado de oxidación -2. Eso es lo típico. ¿Qué es lo típico en los ácidos? Bueno, y el oxígeno siempre se encuentra al final de cada molécula. Miren, como ustedes pueden observar aquí, ¿sí? Siempre se va a encontrar al final de cada molécula. Lo típico de los ácidos es que todos los ácidos deben tener hidrógeno y el hidrógeno se encuentra al principio de cada molécula. Mírenlo aquí. Los hidróxidos. El hidróxido, todos los hidróxidos tienen OH. Este ion se llama ion hidroxilo, todos. Y los iones hidroxilos se encuentran al final. A veces lo encontramos entre paréntesis, a veces no. Pero para que sea un hidróxido debe tener OH. Y las sales es una mezcla de un metal y un no metal. Es decir, de una parte positiva, como el sodio, que sería el metal, y una parte negativa, como el cloro, que sería el no metal. Valentina me da la respuesta, pero sería como para la sal. Esa sería la respuesta para la sal. Eso es lo que usted tiene que contestar. Me dicen, N, escribe 5 compuestos que reconozcas e identifica el tipo de función química al cual pertenece. ¿Qué es función química, chicos? Acá les voy a mostrar. Estas son las funciones químicas que nosotros estamos viendo. Es decir, que usted tiene que mirar, por ejemplo, si es un óxido, un ácido, un hidróxido o una sal. Entonces, usted me tenía que escribir 5 ejemplos. Yo le doy el mío. Tenemos, por ejemplo, aquí el NaCl. Esta es una sal. ¿Qué función química tiene? Sal. ¿Qué tipo de, cómo se llama este compuesto? Se llama cloruro de sodio. ¿Y cómo se usa? Todos los días nos lo comemos porque con esto salamos nuestros alimentos. Entonces, ese es un ejemplo. Estos son los míos, usted escribe los suyos. Este es otro ejemplo de una sustancia química. Esta se llama milanta. ¿Y qué función química tiene la milanta? Este es un hidróxido. ¿Cuál es el nombre químico? Este puede ser un hidróxido de magnesio. ¿Para qué sirve? Pues este sirve para calmar la acidez gástrica, ¿sí? Y este sería un hidróxido. Así ustedes me van a dar 5 ejemplos. Entonces acá me dicen, por ejemplo, el agua. El agua es algo bien particular. Porque resulta que el agua, mire que inicia con, el agua es H2O. El agua inicia con H, o sea que podría ser un ácido, pero termina con O,
que podría ser un oxígeno. Pero el agua no es ni ácido ni es óxido. El agua se llama protóxido de hidrógeno y es una función química como aparte, es algo muy particular. Es que el agua definitivamente es un compuesto súper particular. Me dicen el ácido cítrico, eso. Entonces el ácido cítrico es un ejemplo, usted me escribe para qué sirve, cuál es la función química, ácido. ¿Cuál es el nombre? Ácido cítrico. Pues chévere que digan para qué sirve, porque la idea es que nosotros nos empecemos a